supuesto que se plantea esto como un diálogo entre nosotros, pero que no lo hemos preparado para nada. Pero más que una pregunta, quiero transmitirte una preocupación mía y que creo que alguien como tú, que ha escrito este libro, bueno, y con quien he hablado durante mucho tiempo, muchas veces, sobre Ruiz, podría ayudarme o a solucionar mi preocupación o a plantearla de otro modo. En la mesa de ayer se habló de Ruiz de la primera época, el Ruiz en Chile, se habló de Ruiz en Europa, se habló del Ruiz otra vez en Chile, de la madurez, luego regresa a Europa, ¿no? Pero se habló de los, en cuanto a los Ruices. Ruices. Por eso a mí lo que me preocupa es eso. Cuando se habla, y tú has trabajado sobre las entrevistas y definiendo la poética, entonces lo que me interesa saber o plantear es el mismo Ruiz en cuanto a la poética, es el mismo Ruiz de los comienzos. Ayer vimos La Maleta, que es su primera película, yo no la había visto nunca. De La Maleta sale todo. Bueno, es buena definición, pero es eso lo que me preocupa. No hay ninguna historicidad, no hablo de evolución, tal vez bueno, esa también ya es una respuesta, así que ya no tengo pregunta. No hay evolución. ¿Hay cambio? ¿Hay Ruiz desde el comienzo? ¿O son los Ruices, las poéticas de Ruiz de acuerdo a dónde estuvo, sus experiencias de vida? Porque él tuvo experiencias de vida, de vivir fuera, de vivir aquí, etcétera. Sí, yo creo que las experiencias de vida no afectaron a Ruiz. Le afectaron en tanto ser humano, digamos. Bueno, es muy categórico lo que estoy diciendo. O sea, yo estoy suponiendo, de acuerdo a mi perspectiva, a la manera de ver el cine de Ruiz, que creo que lo que hay, y eso lo planteo en el libro también, hay un despliegue. Eso significa que había un pliegue antes. Ese pliegue es La Maleta, es Nadie dijo nada. Creo que la gran película de Ruiz, que inaugura su cine, su sello, su construcción barroca, la idea fundamental, que no está en el texto que yo leí, pero que creo que es muy importante, de la idea de la ficción teórica. Él dice, yo parto de ficciones teóricas constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre él veía en cada película que estaba haciendo una multiplicidad de otras películas que estaban plegadas. ¿Ya? Eso es una estructura barroca, ¿no es cierto? Ahí había un universo de otras pequeñas películas que se encadenaban entre sí, pero como fragmentos, ¿ya? Como enigmas, como gestos, dice él. Pero esos gestos y esos enigmas tienen un contragesto y un contraenigma en Ruiz. Eso es lo complicado, ¿ya? Y no es solamente definirlo como un doble, porque el doble sería algo parecido o semejante al original. Creo que lo que hay es la concepción exactamente de la disparidad o la incongruencia, el gusto por la disparidad y la incongruencia. El doble o el otro o el espejo es un espejo tan deformado que ya no tiene nada que ver con el original. De tal manera que esos dos elementos, eso es el gesto y el contragesto, o el antigesto, si quisiéramos decirlo, ¿no? Van configurando una construcción que está bajo cualquier película. Entonces, uno no se puede quedar naturalmente con el aspecto narrativo de las películas de Ruiz, que Ruiz por lo demás despreciaba, ¿no es cierto? Sabemos que decía que lo importante eran las imágenes, porque las imágenes son las que podían expresar concentradamente lo que él estaba diciendo, o la emoción cinematográfica. La emoción cinematográfica dice, pasa por las imágenes, y no por lo que un personaje le haga a otro. Por eso aparentemente sus figuras son figuras que no son tan gravitantes, es decir, las películas de Ruiz no vemos que lo que le pasa al héroe sea lo importante, lo que le pasa en su interior. Ni siquiera sabemos si hay un interior, ¿ya? El interior parece un exterior. Hay una banda de Moebius, un juego irreversible entre interior y exterior. Entonces, creo que la construcción de Ruiz más bien pasa por eso, y pienso, respondiendo a tu pregunta, Jorge, que creo que desde un comienzo Ruiz sabía lo que estaba haciendo, sabía muy bien, y sabía que la construcción de sus películas tenía una especie de fundamento matemático.
Creo que Ruiz es un gran matemático, un gran geómetra. ¿Ya? A lo mejor no se expresaba con números, ¿no es cierto?, o con símbolos, pero sus símbolos son sus imágenes, sus formas de construcción, porque tú ves que hay un encadenado muy perfecto siempre. Nunca hay un gusto por un elemento irracional. De ahí también su reticencia al surrealismo, ¿ya? Que justamente lo que hace es desordenar o caotizar la serie, la forma, de tal manera que aparezca un elemento azaroso, extraño. La extrañeza de Ruiz viene de un rigor casi matemático, diría yo, ¿no? De un cálculo. Por lo tanto, creo que ya en La Maleta, creo que ya en Nadie dijo nada, en Los Tigres, en todas sus primeras películas, incluso en las películas políticas que hizo acá en los años 60, incluso en Palomita Blanca, tú descubres al Ruiz que va a ser después. Solamente que se adapta a circunstancias, porque el hombre con su vasta cultura que tenía ya en ese momento, pero que va a desarrollar, y ahí está la experiencia vital, pero no como la entendemos, experiencia vital, me pasó tal cosa, y esta vivencia yo la voy a volcar en mi... No hay nada de eso. Es una vivencia intelectual, diría yo, en Ruiz. ¿Ah? Una poderosa vivencia intelectual, una vivencia intelectual que significa el shock del encuentro con Pierre Klossowski, con la obra de Klossowski, que él mismo lo dice, ¿ya? El escándalo que le produce la obra de Klossowski, que juega entre la teología y la pornografía, ¿ya? Y Ruiz se escandaliza, dice, ¿esto qué es? Esto va más allá del Marqués de Sade, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, no solo adapta dos películas, dos textos de Klossowski, sino que creo que su método, el método de Klossowski, nos llevaría más tiempo explicarlo un poco acá y meternos en eso, pero lo adopta Ruiz. Ruiz toma eso. Entonces creo que la capacidad que tiene es de absorción, pero no de absorber cualquier cosa, sino de aquellos elementos culturales, de aquellos signos, de aquellos procedimientos, de aquellas formas que de alguna manera están ya en él, ya estaban. Es decir, en ese sentido creo que es profundamente leibniziano, en el sentido que él es una mónada, ¿no? Y en esa mónada ya está todo, quizás. Es su perspectiva o su mirada de cómo está percibiendo el mundo, ¿ya? Solamente que eso se amplía. Digamos que las zonas de oscuridad de la mónada empiezan a aclararse en Ruiz y llega a mayor claridad cada vez más. Eso es lo que pienso. Te agradezco porque creo que estoy empezando a entender a Ruiz. No, y a mi modo, debido a esa pregunta o ese planteo que te hice, estoy pensando en una forma totalmente ficticia. Si en vez de La Maleta, él hubiera hecho una película primera que se titulara El acordeón, las películas, él empezó a abrir el acordeón y en los pliegues estaban las películas. Durante 45 años abrió el acordeón para hacer su música celestial, completa, universal, es decir, lo que era él, expresarlo a través de todas sus películas. Y entonces, cuando hablas tú de los pliegues, ahí estaban las películas, sin desarrollar. Sí. Y fue abriendo de a poco, para poder hacer esa composición final. Claro, convengamos que estaban y no estaban, ¿ya? O claro. sea, en un pliegue las cosas están y no están. Sí. Porque se necesita una operación, se necesita la operación de choque, de encuentro, para que se produzca el despliegue. Y en el despliegue se expresa eso que está potencial o latente, siguiendo las ideas de Whitehead, que Whitehead también en ese sentido es muy leibniziano, ¿no? Entonces hay una armonía preestablecida en la gran tesis, ¿no es cierto?, de Leibniz. La armonía preestablecida en Ruiz. Él no sabe qué películas va a hacer, porque no es Dios, no es un demiurgo, no sabe por dónde va a ir, en qué países va a estar, qué textos va a leer. Pero todo eso, de esa manera, esos textos se comunican, esos pliegues se comunican, ¿ya? Y la imagen del acordeón es buena. A lo mejor dentro de La Maleta había un acordeón. Nunca lo supimos. Pudo ser, ¿ya? Pero igual es buena porque se permite justamente la imagen del despliegue, ¿no?
otro aspecto, esto se va convirtiendo en diálogo, como se había anunciado. Qué bueno, porque como en conversación. yo Bueno, pienso que estaba ahora hablando en mucho. un momento vamos a abrir a otros dialogantes. Pero me gusta lo que estás diciendo y me pienso en algo también, porque cuando pensamos en Ruiz y hay mucho de endiosamiento, es decir, la gran figura de cine, etcétera. Pero tenemos que acordar que él tuvo que luchar para vivir, para comer. Y contra Chile, ¿no? Y que hacía... cine contra Chile. Eso lo dijo. Bueno, eso puedes explicarlo. Pero que hacía cine por encargo, muchísimas películas por encargo. Incluso cuando yo lo conocí, me mostró un corto, que era un corto que le había, un ministerio le había pedido que hiciera un cortometraje de tal tema. Y él estaba haciendo 5 películas a la vez, estaba escribiendo sus guiones para hacer películas en Portugal o en el país que fuera, porque no son francesas en China todas. También. Claro. Entonces, él tuvo que vivir como todos los latinoamericanos, parar la olla, ¿no? Exacto. Pero aún en las películas que uno pudiera llamar de encargo, institucionales, ahí está Ruiz. Él transformaba todo. Exacto. Él convertía todo. Sí. Cuando estuvo aquí, otra anécdota muy breve, y trajo algunos antropólogos y filósofos franceses en el Hoyts. Perdón, ¿antropófagos? Antropófagos también, antropólogos y antropófagos. Para hablar no sobre él, sino sobre ideas, ¿no? En una de sus películas en francés, hablado en francés, había una escena de un restaurante y yo escuché en castellano que 2 personas hablaban de Carlos Gardel dentro de la película, que no tenía nada que ver con la cultura latinoamericana. Era bueno, y después le comenté eso, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo advertiste? Le digo, bueno, pues tú estás haciendo una película para un público francés, pero también para un público como yo, que entiendo, ¿no? Estoy escuchando el diálogo en francés, pero también entiendo que hay 2 personas que están hablando de Carlos Gardel, ¿no? En español, en ese mismo lugar. Entonces, ese era un juego que él ponía, ¿no? Nunca hizo una película francesa, nunca. Claro, nunca quiso. Siempre hizo una película de Ruiz. Claro. Nunca quiso ser Robillé, digamos, que de alguna manera también le debe al método Robillé. Hay algo que él mismo lo reconoce, ¿no? Pero creo que fue mucho más lejos que Robillé en ese sentido. Y lo que tú dices es cierto, creo que eso es lo que yo he llamado como la fractura al interior de la construcción del relato. En Ruiz está siempre el deseo de fracturar, de utilizar cuando es un documental o cuando es un hecho azaroso, un accidente, y cómo el accidente después se transforma en una fractura, o sea, en un elemento deliberado que se repite como ruptura de algo, rupturas de tono, contraste, procedimientos incongruentes, le llamo yo, ¿no es cierto? Aparentemente incongruentes, pero que tienen su función, una función de obstáculo, de romper, ya, de abrir el discurso a otra cosa, de quitarle solemnidad, por último, porque ahí está el juego, el humor de él, la talla chilena, el elemento latinoamericano, su sello, su manera de destruir, de enturbiar un poco esta construcción quizás demasiado perfecta de sus películas, ¿eh? Demasiado matemática, demasiado rigurosa. Entonces él busca generar un discurso contrario ahí. Y yo creo que la fractura es parte esencial. Así que es cierto, eso se nota en todas sus películas. Cuando habla de fracturas y de absurdo, etcétera, de situaciones, este es otro planteo que solo tú podrías contestarme. Cuando me hablas y cuando leo tus textos sobre Ruiz, a veces digo, está hablándome del cine de Cristian Sánchez. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes mirar? ¿Cómo puedes mirar el cine y pensar el cine de Ruiz despojándote del cine de Cristian Sánchez? ¿Cuál es tu relación personal en última instancia? Es una relación.
relación difícil. Bueno, yo he dicho en otros lados, te lo comenté a ti, que yo escribí el libro como en trance, un trance largo, en realidad casi no me acuerdo cómo lo pude escribir, un dictado del inconsciente, no sé, un trance que duró 2 años más o menos, largo trance. Entonces, ha sido difícil, digamos, pero como yo ya había escrito este artículo primero, me afirmé en ese artículo primero y sabía que Ruiz estaba en sus procedimientos y entonces de alguna manera yo dejé de lado mis puntos de vista. Mis puntos de vista, si bien son cercanos a los de Ruiz, no son iguales, ¿ya? No son los mismos. Es decir, yo no comparto quizás el gusto por el barroco, por ese tipo de construcción laberíntica, por cierto tipo de imágenes, en lo absoluto. Pero en este caso traté de actuar como alguien que está analizando la obra de alguien que admira, por un lado, ¿ya? Y que yo considero uno de los más grandes cineastas contemporáneos y de todos los tiempos. Entonces su obra es la que se legitimó en mi interior, abrió el espacio y yo fui analista de eso nomás, de eso que está ahí. Así que pude distanciar. Seguramente a lo mejor está contaminado con un elemento proyectivo, ¿ah? Que ciertamente es lo que uno desearía ver en un autor. Es posible. Eso requiere quizás otro análisis crítico del texto, un psicoanálisis ahí para ver qué hay. Pero el intento es eso, un intento para mí, te fijas, de describir lo más rigurosamente posible y sin escatimar recursos teóricos para comprender la profundidad de algo que me parece que requería ese marco, ¿no? Sí, digamos esto como una nota de la conversación sobre Ruiz, y es que entonces ahora estoy también entendiendo un poco mejor la obra de Cristian Sánchez, porque veo el acordeón Cristian Sánchez. Y ojalá pronto se pueda ver Tiempos Malos, que creo que es una expresión ya de la madurez artística, y que se puede ver que Tiempos Malos ya está naciendo en tu primera película. Digo, son los acordeones. Esto puede darnos lugar a la teoría de los acordeones y buscar en los autores. Claro, son obras diferentes, la tuya y la de Ruiz. Pero bueno, yo sé que Ruiz admiraba mucho tu obra, tus películas, tu cine. Nunca me lo dijo. Nunca te lo dijo, a mí sí. En fin. No, me dijo que algunas películas.